Bienvenidos a esta cuarta edición de Estudio Bíblico. Yo soy su maestro Javier Ríos. Y como siempre hago la atenta invitación de que tengan sus materiales preparados para que tengan algunos momentos donde puedan escribir y reflexionar durante este estudio. Les invito a que por favor utilicen el signo de pausa para parar el video cuando necesiten reflexionar en las preguntas y escribir sus respuestas antes de continuar con el estudio. Esto permitirá que sea mucho más interactivo este estudio bíblico. Ahora pediré que me acompañen cerrando sus ojos para orar juntos y pedir que el Señor sea quien guíe nuestros pensamientos y entendimiento de este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te damos por permitirnos estos momentos donde podemos aprender más de tu palabra y conocer más y más de lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Padre, en estos momentos pido tu dirección en este estudio y seas tú quien hable a nuestros corazones directamente y seamos receptivos a lo que nos enseñas para ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas. Te ruego que bendigas a cada uno que escucha este mensaje y que pueda llegar a salvación para los que no te conocen, pero también a edificación a los que ya han sido redimidos. Todo esto te lo pido con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El ministerio de la enseñanza. Previamente estudiamos varios fundamentos bíblicos que se basan en la ley de Dios, en el mensaje de los profetas, en el ejemplo y la autoridad de Jesús, que nos sirven de manera esencial para llevar a cabo este ministerio dentro de las funciones de nuestra iglesia. Ahora veremos un cuarto fundamento que se va a basar en la práctica de convicciones cristianas dentro del mismo hogar. Para iniciar, me gustaría que comenzáramos con una pequeña actividad. Y para esta actividad me gustaría que escribieras todas las diferentes maneras de enseñar y aprender que existen y se vengan a la mente. Sabiendo que hay muchas maneras de enseñar y aprender, ¿escogiste algunas de estas? Quizá leyendo un libro, escuchando un audio o un podcast, tomando notas de alguna clase con un maestro, profesor, quizá viendo algún video educativo o una película. Pero quiero que consideres lo siguiente. ¿Sabías que también tu hogar podría ser considerado como una escuela? Quiero que tomes unos momentos y escribas algunas maneras en las cuales tú aprendes dentro de tu misma casa. Quizá reflexionaste en los consejos de tus mismos padres o imitando lo que tus padres hacen, tal vez leyendo libros que encuentras en casa o conversaciones mismas con tus padres, hermanos o quizá algunos parientes. Y pues finalmente tal vez pusiste prestando atención a las conversaciones de tu alrededor. ¿Sabías que en muchos casos estás aprendiendo de una manera inconsciente? Este proceso de enseñanza y aprendizaje en realidad es muy interesante. Ha venido ocurriendo desde la creación del ser humano y ahí en el Edén Dios constituyó la primera familia y desde entonces ese es el núcleo familiar que ha llevado a cabo la enseñanza a través de todas las edades. En este estudio nos vamos a basar en 3 diferentes citas bíblicas donde vamos a poder ver 3 diferentes aspectos de la enseñanza dentro del hogar. En primer lugar, vamos a ver el ejemplo de los padres. En segundo lugar, vamos a ver el impacto de esa enseñanza a todos los que viven en el hogar. Y el número 3, vamos a ver los beneficios
de esa educación cristiana en el hogar. Veamos pues lo que dice nuestro primer pasaje bíblico, y lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Y dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabías que aunque Moisés estaba diciendo estas palabras a todo el pueblo en general, en realidad iban dirigidas a algunas personas en particular? Si ves cuidadosamente el texto, ¿a quién crees que se dirigían esas palabras? Seguramente escribiste a los padres y estás en lo correcto. Pero vamos a hacer un pequeño análisis de este pasaje. En este versículo vemos dos promesas que están unidas a dos condiciones determinantes. Veamos la primera condición. La primera condición vendría a ser a través de las palabras guárdate y guarda tu alma con diligencia. Es importante notar que esta primera condición debe leerse a la luz de los 8 versículos anteriores, donde Moisés está exhortando al pueblo a la obediencia. Y particularmente él declara en el versículo 5: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Si tomas algunos momentos para leer esos 8 versículos, verás que hay dos cosas que los padres deben de hacer. Primero, por un lado, los padres deben de enseñar con palabras claras, comprensibles, adecuadas y oportunas, enseñando las verdades de la palabra del Señor. Y en segundo lugar, deben de enseñar con su ejemplo de su vida misma. Porque cuando nuestras palabras no corresponden con nuestra conducta y viceversa, ambas pierden su poder de comunicación y validez. La segunda condición que vemos en este versículo 9 es: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí vemos que los padres tienen la obligación de enseñar a sus hijos. Y esto quiere decir que deben de ser facilitadores o guías de los aprendizajes de sus hijos. Y sabemos que cuando los padres unen y refuerzan sus palabras con el ejemplo personal, Dios promete bendecirlos a ellos y a sus hijos. Ahora veamos las dos promesas que Dios hace y que podemos hacer nuestras. La primera: Dios les ofrece la prosperidad y hacerlos motivo de admiración para otras naciones. Eso lo vemos a la luz del versículo 6 y el versículo 8. Y significa que serían admirados por su sabiduría, por su prosperidad, por la justicia de sus leyes y por la salud física y mental de la nación. La segunda promesa es que Dios promete estar cerca de ellos, escucharlos y apoyarlos en todo momento. Y eso lo vemos a la luz del versículo 7. Debemos saber que Dios, que es fiel y justo, cumplirá sus promesas. De ello podemos estar seguros hoy y siempre. Después de hacer este pequeño análisis, cabe la pregunta: ¿qué pasa si tus padres no conocen al Señor o no son cristianos? En ese caso, el joven que de veras sí conoce al Señor es considerado el padre, entre comillas, o el guía espiritual de su propia familia. Y recuerden que el mejor maestro o la mejor enseñanza empieza con un buen o excelente ejemplo. Pasemos pues a nuestro segundo pasaje bíblico, que se encuentra en Proverbios capítulo 6, de los versículos del 20 al 23. Y aquí vamos a ver cómo la enseñanza en el hogar forma el carácter de sus propios miembros. En el pasaje anterior vimos que se dirigía hacia los padres y su responsabilidad de enseñar. Y en este pasaje vamos a ver
que se dirige hacia los hijos y su responsabilidad de aprender. Y dice la palabra del Señor: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. En este mismo pasaje puedes ver una técnica que usaban en aquel tiempo para facilitar la memorización. Cada dicho va seguido de una segunda línea donde se dice prácticamente lo mismo, solo que de otra manera, o se decía de una manera opuesta. Quiero que veas el versículo 20 y veamos esta técnica de memorización que se utilizaba. Primero ve el versículo 20 y escribe el primer dicho, y luego escribe lo que está expresado, pero de otra manera contraria. ¿Cuáles son? Ahora analicemos este pasaje y su contenido. ¿Qué versículos dicen cómo debes reaccionar a la enseñanza de tus padres? Luego que hayas identificado esos versículos, quiero que los escribas en tus propias palabras. Ahora, ¿qué versículos dicen que debes reaccionar bien cuando tus padres te quieren enseñar algo? Toma algunos momentos y escríbelas en tus propias palabras. Bueno, a la luz de estos versículos, quizá escritas en nuestras propias palabras, nos dirían algo así: presta atención, recuerda y haz siempre lo que te enseñan tus padres. Y sus enseñanzas son como un guía y te puedes apoyar en ellas toda tu vida. Debemos reconocer que nuestros padres buscan lo mejor y lo que nos enseñan es en realidad importante. Pero más importante es que en realidad, como hijos, lo aprendamos. Cuando vemos estos textos aquí en Proverbios, podemos descubrir que hay un paralelismo explicativo entre el versículo 20 y el 23. Y aquí hay dos expresiones que son importantes y nos ayudan a entender cómo la enseñanza en el hogar forma el carácter de todos los miembros de la familia, pero en particular a los hijos. La primera es el mandamiento de tu padre, según el versículo 20, pero es comparado a una lámpara en el versículo 23. Y este es un símbolo hebreo que en realidad debe entenderse como la ley o los mandamientos del Torah. Esto es decir, los mandamientos de los padres no son algo que ellos dan, sino es algo dado por Dios mismo. Y el contenido que los padres han recibido están siendo facilitados a sus propios hijos. Esto habla a los padres de la responsabilidad que tienen de comunicar a sus hijos las enseñanzas y verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Y la segunda expresión la vemos en el versículo 20, donde dice la enseñanza de tu madre. Y esto tiene su paralelo explicativo como luz y también las reprensiones que te instruyen en el versículo 23. Esta expresión es muy rica porque nos habla del proceso formativo y de la intención que los padres tienen al disciplinar y guiar a sus hijos. Esa palabra de reprensiones nos sugiere o nos debe recordar el labor del alfarero y cómo el alfarero utiliza sus dedos para hacer presión y modela con paciencia dando forma al barro. Muchas veces los padres tienen que administrar la disciplina a sus hijos para poder lograr en ellos lo que desean. La palabra instruyen nos hace pensar en el propósito o el para qué de esa labor de enseñanza. Y en realidad el gran fin último de la enseñanza paternal debe ser que cada uno de los hijos descubra y haga suya la voluntad de Dios para su vida.
Ahora, ya que hemos visto la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de los hijos, ahora vamos a ver los beneficios de una buena educación en el hogar. Y nos vamos a basar en otro pasaje bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, de los versículos 14 al 17. Ya te has de dar cuenta cuántos recursos hay para enseñar. Por ejemplo, acabas de observar que Moisés se valió de discursos, mientras que Salomón utilizó proverbios para memorizar. En el Nuevo Testamento encontramos otro recurso muy interesante. Se trata de cartas de estudio que Pablo y otros apóstoles escribían para enseñar las verdades de Dios a la luz de la venida de Cristo. Veamos pues qué le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje podemos notar que el apóstol Pablo le suplica a Timoteo que siga adelante. Y según el versículo 14, resalta un verbo clave que expresa esto. ¿Podrás notar y escribir cuál verbo le escribe el apóstol Pablo a Timoteo? Ese verbo es persiste y hace énfasis en lo que él ha aprendido y que lleva a cabo sus acciones y su manera de vivir. Pero es importante notar que el apóstol Pablo hace énfasis de dónde vino eso, cuando dice las palabras sabiendo de quién has aprendido. Y si fijas tu vista cuidadosamente en el versículo 15 y haces comparación al versículo 5 del primer capítulo de esta misma carta, podrás ver que la influencia mayor que tuvo Timoteo fue desde la enseñanza de su mismo hogar. Y nos da una bella ilustración de la experiencia de Timoteo en su mismo hogar. Ahora te debes preguntar, ¿en qué debemos persistir en aprender y poner en práctica? Y la respuesta a esto lo vemos en el versículo clave, que es el versículo 15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora fija tu vista en el versículo 16 y quiero que escribas 4 cosas para las cuales es útil la Biblia. En esta serie de versículos del 15 al 17 nos ofrecen una lista de beneficios de instruir a los miembros de la familia a la luz de la palabra de Dios. ¿Podrás escribir los 5 beneficios? El primero, pueden hacerte sabio para la salvación. El segundo, pueden hacerte útil para enseñar. El tercero, pueden instruirte en justicia. Eso quiere decir cambiar tu estilo de vida o ayudarte a formar nuevas prácticas, nuevas relaciones, nuevos criterios, nuevas conductas de acuerdo con la Biblia, que es nuestro manual de vida. La cuarta, que seas perfecto. Y la quinta, prepararte para toda buena obra. Finalmente, persistir en aprender y en poner en práctica lo que aprendes en la Biblia te capacitará para vivir la vida que Dios espera de ti.
Ahora, en reflexión de este estudio bíblico, ¿qué lograrás si persistes en aprender y poner en práctica lo que la Biblia enseña? ¿Podrás apoyar en el versículo 17? Y finalmente, ¿cuál es el mejor ejemplo que has recibido de tus padres? Quizá muchas veces tomamos en cuenta las cosas negativas, pero en esta ocasión quiero que pienses en las cosas positivas y reflexiones en ellas. Y escribas por lo menos algo o una experiencia en tu hogar que te resultó como beneficio y que te beneficia hoy o quizá en el futuro, y que lo compartas con tus padres. En este estudio espero que hayas podido conocer cómo es la enseñanza cristiana en el hogar y que su práctica de convicciones es un fundamento bíblico esencial en el ministerio de la enseñanza. Hemos visto la responsabilidad de los padres al enseñar con su ejemplo, pero también la responsabilidad de los hijos al aprender. Y finalmente podemos ver los grandes beneficios de poner en práctica tales convicciones en el hogar. Hagamos una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad de estudiar tu santa palabra y conocer cómo es la enseñanza cristiana en el hogar. Te pedimos que nos ayudes a poner estas grandes enseñanzas en práctica todos los días de nuestras vidas y gozar de tus promesas y bendiciones al obedecerte. Bendice a cada uno que ha escuchado este mensaje y que sea edificado grandemente si ya te conoce. Y si aún no te conoce, que hoy pueda ser ese día de salvación al aceptarte en tu corazón. Ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente y agradarte en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.